Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra materia. A modo de repaso, ¿se acuerdan que en la clase anterior vimos la diferencia entre moral y ética? Moral sería las reglas de convivencia de una sociedad en determinada época histórica social. Y por otro lado, la ética es la formación de esas reglas morales, pero interiormente a nosotros. La ética es lo interno nuestro. Ahora, si tenemos que definir a la ética desde la filosofía, podemos decir que la ética es la parte de la filosofía que va a dar cuenta del fenómeno moral en general, pero va a tratar a la moral y las obligaciones que rigen el comportamiento humano dentro de la sociedad. El hombre desde su comienzo, por ser social, ha tenido que vivir en comunidad. Por lo tanto, eso le exige tener normas morales, normas de convivencia y leyes. Tanto en Oriente como en Occidente. Y a veces determinadas reglas religiosas forman parte de esas reglas de convivencia. Por ejemplo, en China, Confucio, que va a ser todo un código moral y se van a regir por ese código moral. Dentro de lo que sería Occidente, se han encontrado muchos códigos. Uno que es el más importante porque se encontró intacto y se pudo descifrar, es el famoso código de Hammurabi. Yo lo pongo así, espero que lo vean. 1750 a.C. Este código de Hammurabi, 1750, está basado más que nada en la ley del talión. ¿Se acuerdan de esa vieja ley? Ojo por ojo, diente por diente. No es el único código que se encuentra, porque hay otro anterior, del siglo XXI a.C. Pero bueno, es de Unamun, pero no lo vamos ahora a hablar, pero sí de este famoso código de Hammurabi. ¿Por qué? Porque la sorpresa es que en ese código primero estaba la idea de la inocencia hasta que se comprobara que no lo era. Hay alguien que era culpable. El código permitía que presentara pruebas para hacer ver o para comprobar su inocencia. Además de eso, daba una división de lo social o de los estratos sociales. Él hablaba, o el código hablaba, de aquel que era libre, de aquel que era siervo y aquel que directamente era esclavo. Entonces esas eran las tres categorías, ¿sí? La del libre, siervo y esclavo. Además de eso, en el código ya aparecían los salarios, cuánto debía cobrar cada persona que trabajaba de acuerdo a la actividad que desarrollaba. Y también en uno de las leyes estaba estipulado el castigo para aquel profesional que no desarrollara bien su trabajo. Por ejemplo, aquel que hacía una casa, un monumento y se caía, se destruía por una falencia de él, tenía un castigo. Y así lo decía el código de Hammurabi. Con lo cual, nos damos cuenta de que ellos también tenían una organización. Son como 600 y pico, si no me olvido, de leyes en donde está todo muy bien detallado. Nosotros, si tenemos que arrancar para poder estudiar la ética y la moral, tenemos que ir a Grecia. Tenemos que ir a Grecia a una temprana ética griega que va a comenzar en un principio por dos términos muy importantes, que es la felicidad y la virtud. Son los dos términos que ellos toman en cuenta. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de los tres modelos de conducta? Que era felicidad o placer, deber, virtud, obligación y por último la perfección. Bueno, en esta primera época, en la temprana ética griega, se tiene en cuenta la felicidad y la virtud. Si tenemos que hablar del primero que va a desarrollar reflexiones morales, va a ser Pitágoras, siglo VI a.C.,
con una religión que crean, que es el orfismo, el culto orfeo, y en donde él habla de que hay una naturaleza que es superior, que es la naturaleza sensual, y que la mejor vida es la que está dedicada a la disciplina mental y deja de lado un poco los placeres materiales. Habla de una vida en lo posible humilde, alejada de lo que sea el lujo. La sencillez en el hablar, en el vestir y en el comer. Ese era Pitágoras. En el siglo V ya comienzan los sofistas, y es en este siglo en donde la retórica, la lógica y los asuntos políticos comienzan a ser debatidos, pensados, repensados. Sócrates es uno de los emergentes más importantes y comienza la dialéctica también. Sócrates fue un gran pensador, un gran filósofo que tuvo alumnos como Platón, que se encargaron de escribir su obra y sus pensamientos, porque Sócrates nunca escribió, con lo cual si no, no nos hubiera llegado toda esa obra que después va a escribir Platón. Entonces Sócrates era muy de hablar, ustedes saben que en esa época aquel que era maestro era seguido por sus discípulos. Todo esto, si bien se da en Grecia por algo. Se da en Grecia por algo porque Grecia era un conjunto de polis que conformaban lo que sería Grecia. Atenas era una de las ciudades, Micenas, Creta, pero no en todas se desarrolló de igual manera toda esta idea filosófica y de ética y moral. Quizás porque hubieron años de paz, pero además ellos tenían su estado que se dedicaba a la guerra, que eran los espartanos. Entonces, la moral, la ética y la mirada era distinta, las costumbres morales eran distintas, de acuerdo a cada ciudad que conformaba a Grecia. Entonces, volviendo a Sócrates, él habla de la virtud moral, desarrolla la mayéutica. Él dice que la felicidad lleva una vida moral y que la moral se podía enseñar. Hace hincapié en el conocimiento. Es más, tanto él como Platón hablan que solo existe el bien, que si alguien hace el mal es por ignorancia. Entonces, la virtud para ellos es conocimiento, y la gente es virtuosa si sabe lo que es la virtud y la desarrolla. También hay un concepto del alma, porque Sócrates dice que el alma es el saber, es la razón, y entonces el hombre es su alma. El alma es lo psíquico, lo psíquico es el saber, es la sabiduría, y el alma tiene como estuche el cuerpo humano. Entonces, como dijimos de la virtud, que el mal no existe sino que es fruto de la ignorancia, y por eso la educación y el conocimiento para Sócrates es lo más importante. Ellos, ustedes saben que vivían en una república en donde la mujer no tenía protagonismo. El otro día lo vimos, incluso Platón lo decía, la mujer vida interna de la casa y la vida pública era para el hombre. El pensar y el filosofar era para el hombre. Y una de las cosas que pone de ejemplo Platón es que si todo se mantiene como está destinado, no tendría que haber problemas. Por ejemplo, la polis, cada clase social tiene su misión. Si cada uno hace lo que tiene que hacer y no intenta cambiar las cosas y hacer lo que el otro hace, entonces va a haber armonía, va a haber justicia y va a haber sabiduría. Porque para la polis la justicia reside en que cada clase social haga lo que debe hacer, no otra cosa. Y para el alma, él va a decir lo mismo, que si el alma está compuesta por 3 elementos: el intelecto, la voluntad y la emoción, y cada uno posee una función específica y que tiene que desarrollar esa función. También él va a hablar en la República de las 4 virtudes más importantes que tiene que tener el hombre. Una es la sabiduría, por sobre todas las cosas, porque entonces vas a ver lo que está bien y vas a ver
lo que está mal. El coraje o la fortaleza, dice él, la templanza y por sobre todas las cosas la justicia. Para él la parte más elevada del alma es la parte racional y la justicia es la última virtud, lo que está más alto. Como para que lo puedan entender bien o para hacer un poquito más dinámica la clase, Platón escribió muchísimos libros. Entre los libros que escribió, El banquete es uno y otro es La República. Entonces yo voy a ver hoy, como para aplicar la filosofía de Platón y hacerlo un poquito más agradable, por un lado, porque él todo escribió mitos y alegorías, ¿no? Y siempre está conversando, Sócrates con alguien. Y en esa conversación es donde él vuelca sus ideas. Y entonces hay algo que hoy les voy a dar, que es el mito del carro alado. Este mito del carro alado, que lo pueden encontrar, además está decir que ustedes van a recibir los apuntes, les pido que me manden los mails, así vamos armando los grupos y todos van a tener los apuntes. Este mito del carro alado sale del libro del banquete, en una conversación del banquete, los libros de Fredo, en donde Sócrates va a hablar de este mito del carro alado. A ver si yo logro que ustedes vean de qué voy a hablar. ¿Se ve? ¿Lo ven? ¿Se ve bien? ¿O lo corro? Bien. Esto sería. El que maneja se llama aurija. El carro son los carros tradicionales de la época griega y romana, que está tirado por 2 caballos. Y acá no se ve, pero en esta otra ilustración van a ver que tiene alas a los costados. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a decir él de este carro alado? Este carro alado va a estar tripulado por una aurija, pero no es cualquier persona que va a llevar el carro, sino que va a ser un esclavo. Un esclavo, el mejor esclavo que tiene el dueño, el esclavo más capaz, el de mayor fortaleza. ¿Y cuál va a ser la función de este esclavo? Bien, este esclavo va a tener 2 caballos. Va a tener un caballo blanco y va a tener un caballo negro. El caballo blanco va a ser un caballo ágil, dócil, bueno, y toda esa bondad la va a tener en el pecho. El caballo negro, en cambio, va a ser un caballo malo, no va a ser obediente, va a ser lleno de vicios y todo eso va a estar en su bajo vientre. En realidad, ¿qué va a representar? Va a representar en un caballo blanco el valor y en el caballo negro el deseo, todo el deseo. Y el esclavo va a representar la sabiduría. ¿Cuál va a ser la función del esclavo? El esclavo va a tener que tratar de dominar a los caballos y lograr el equilibrio, porque cada caballo va a querer tirar para lados distintos. Uno para lo que es el deseo, el mal, el vicio, mientras que el blanco para todo lo que sea la virtud, todo lo bueno. Y la cabeza del esclavo es la sabiduría y lo racional. De los costados va a tener 2 alas. Entonces, este esclavo va a tener que hacer obedecer a los 2 caballos, gobernándolos y llevándolos en armonía. De esa manera, este carro con las 2 alas logra el equilibrio, levanta y entonces va a lograr la justicia. Cuanto más alto está del suelo, mejor. Si gana el caballo negro, se va a hundir en el barro. Entonces, eso es lo que él no tiene que lograr. Porque ustedes no se olviden, o quizás no lo comenté, Platón
y Sócrates hablan del alma que cae a la tierra por su parte oscura, y entonces es en el cuerpo del hombre donde tiene que lograr la sabiduría para poder volver a ascender al cielo, arriba, en donde está todo lo bueno. Entonces, dicho esto, acá está perfectamente cómo él le da las distintas divisiones y cualidades al alma. El alma tiene una parte oscura, tiene una parte que es todo deseo. Yo les voy a hacer un comentario muy personal, ¿no? Pero cuando yo leo esto, me acuerdo mucho de la segunda tópica de Freud, del yo, el ello y el super yo. Porque en realidad el esclavo que maneja el carruaje es aquel que tiene la sabiduría, el saber, pero está ahí en el medio, tirando del caballo negro, que es puro deseo, y del caballo blanco, que es todo valor. Entonces, lo bueno y lo malo. Él dice, bueno, hay que tratar, porque la tierra para él es un castigo, la tierra es lo más oscuro, la tierra es el mundo de la ignorancia. Y entonces el conocimiento intelectual y todo lo bueno está arriba, nunca en el piso. Entonces él tiene que tratar de triunfar sobre las pasiones, porque si este chofer o este conductor, este auriga, no logra que el caballo negro mantenga el ritmo, evidentemente cae en las pasiones y cae en lo más oscuro de la tierra. Entonces, para eso va a necesitar valor, para eso va a necesitar sabiduría, va a necesitar gobernar la fortaleza, va a necesitar la justicia por sobre todo, que es el valor más alto que destaca Platón dentro de lo que es el humano. Bien. Entonces, la sabiduría, el coraje y la última virtud, la justicia. ¿Todo esto cómo se logra? Solamente con conocimiento. No sé cómo estamos de tiempo y no sé cómo estamos de la cabeza, pero vamos a tratar. Porque esto del carro alado van a tener 1000 versiones, por eso es lo bueno de Platón. Se resignifica en cada generación, se resignifica en cada mirada. Y una de ellas es, en el libro de la República, cuando habla de la alegoría de la caverna, ¿no? ¿Quién no se acuerda o quién no lo ha leído alguna vez? ¿Quién no ha escuchado hablar de eso? También es del libro 7 de la República. Platón también desarrolla lo del el amor platónico, y Sócrates en esas conversaciones con Fredo habla mucho de la sexualidad, habla mucho del amor, habla mucho de las pasiones, ¿sí? O sea que es un libro que uno no puede ahondar en una materia como esta, uno saca lo más importante para después continuar el hilo con la moral, la ética en nuestra profesión. Pero en el mito de las cavernas, sin duda, Sócrates habla con su hermano y entonces le quiere contar esa idea de el mundo sensible y el mundo de las ideas, porque Platón maneja esos dos conceptos. Por un lado, el mundo sensible, que es el cuerpo, y por el otro lado, el mundo de las ideas, en donde estaría el alma, en donde sería el mundo de la forma. En cambio, Aristóteles solamente se va a manejar por el mundo de la forma, ¿sí? No o sea, de las ideas. De esa idea de los dos mundos sensibles la maneja Platón. Y acá, en la alegoría de la caverna, lo va a desarrollar Sócrates. ¿Se acuerdan? Y si no lo vemos juntos, bueno, ahora diríamos juntes, pero me cuesta. No es mucho de mi generación, tendremos que ponernos a tono.
Sócrates habla de prisioneros nacidos y estando siempre esposados en una caverna oscura. Miran contra una de las paredes de la caverna. Por detrás de ellos sale el sol. Y entonces determinadas personas comienzan a hacer pasar objetos. Objetos que se van a ver reflejados en esa pared de la caverna. Y entonces ellos van a ver la sombra de un caballo, la sombra de un soldado. Para ellos eso es lo real. No hay otra verdad. Eso es lo que existe. Hasta que un día uno de esos prisioneros logra sacarse las esposas. Y ahí también hay muchas interpretaciones. Porque está el que dice que lo hicieron a propósito, que quizás él nunca lo quiso. Lo cierto es que se libera. Se libera y lo primero que quiere hacer es salir al mundo exterior, salir de la caverna. Y entonces sube al mundo exterior. Pero claro, se encuentra con un gran problema que le va a provocar mucho dolor, que es la luz del sol. Imaginemos esa persona acostumbrada a la oscuridad, de golpe enfrentarse con la luz del sol. Entonces, en su momento, su idea es volver. Siente miedo, siente dolor, siente angustia. Hasta que, pasado el rato, se acostumbra a la vista y comienza a ver los verdaderos objetos. Y entonces ahí se da cuenta de que hay otra realidad. Se da cuenta que lo que ellos ven en la caverna es una realidad distorsionada, que no está bien, no es la realidad. Y entonces, en un acto para Sócrates, en donde demuestra que él es un hombre de bien, que ahí prevalece el bien, vuelve a la caverna a contarle a sus compañeros lo que él había visto. Y claro, cuando baja y cuenta lo que él vio, lo primero que sus compañeros hacen es pensar que está loco. Porque además cuando él baja, tiene otro problema. No ve. Viene de plena luz del sol, baja, no ve. Hasta que se acostumbra otra vez su pupila. Entonces ellos piensan que si salen con él, les va a pasar lo mismo, van a perder la visión. Sócrates dice que ahí está lo bueno de él, ¿por qué? Porque él se podía haber ido y dejar a sus compañeros encadenados. Sin embargo, él vuelve sabiendo que a lo mejor lo matan. Sabiendo que a lo mejor lo van a tratar de loco. Sabiendo que a lo mejor no lo van a entender. Es más, hay autores que dicen que él también podía hacerse un poco el tonto y olvidarse de lo que había visto y que a lo mejor se sentía más cómodo, atado y viendo lo que le pasaba, ¿no? ¿Para qué salir y empezar a cuestionar? Ahora, es en esta alegoría de la caverna que yo traigo, en donde se dan tres análisis, tres dimensiones del análisis, que para mí son importantísimas. Estoy buscando, acá está el código, acá. Tres dimensiones. Una dimensión, a ver, ¿se ve? ¿Ahí? Bien. Una dimensión es la antropológica, que es la naturaleza humana. La otra es la ontológica, que es el ser, y epistemológica, que es el conocimiento. Ya acá me parezco a Antonio con la epistemología. Y hay una dimensión moral y política. Acá no se ve, pero abajo dice el ser, es el nivel inferior. Lo ontológico es lo biológico, es el ser. En cambio, lo epistemológico es el conocimiento, es algo superior. Y después tenemos la dimensión moral y política. Moral es la valorización social y la política es respecto a la forma de gobierno. ¿Sí? Aquí es cuando nosotros podemos hablar o decir, cuando Sócrates dice, conócete a ti mismo. Así como dice que el hombre es el alma, en un momento dice que la única manera de que el hombre pueda tener conocimiento es conociéndose a sí mismo. Entonces,
Este análisis moral y político, ¿dónde lo vemos? Cuando esta persona sale, ve la realidad y en lugar de irse, vuelve a contar y ayudar a los otros para que puedan alcanzar, ¿qué cosa? El conocimiento real. Acá es en donde están las dos ideas que plantea Platón, ¿sí? Por un lado, esa idea del conocimiento y por el otro lado, como ya dijimos, esa segunda idea que no es tan del conocimiento, es más, ¿cómo lo podemos decir? De la forma, de las ideas. ¿Sí? No sé, parece que dije lo mismo. Porque como quiero no olvidarme de nada, ¿sí? Claro, por un lado es lo sensible, que es la opinión, y por el otro lado las ideas inteligentes, que es el conocimiento verdadero, ¿sí? Entonces, él pasa de eso que está abajo, que es la opinión, que es el no conocimiento, que es lo que le muestran y él se lo cree, a un conocimiento pleno, a las ideas, a la inteligencia, a eso que Aristóteles llama formas. Entonces es muy interesante toda la obra de Platón. También es muy interesante lo que vamos a seguir viendo. A veces un poco denso, por eso yo trato de traer los mitos, las alegorías, tratar de matizar para que ustedes lo puedan entender y no se aburran. Nosotros después vamos a ver a Aristóteles en la próxima clase, que es discípulo de Platón y también tiene mucho de Sócrates. Pero ¿por qué es importante Aristóteles? Porque después va a venir todo lo que es la ética religiosa y la teología. Y la teología, para poder tener fundamentos, tiene que tomar a Aristóteles y repensarlo, para poder unir eso que es lo católico, la base del pensamiento católico, con estos filósofos que eran libres. Ellos no tenían un problema de pensar distinto porque había un Dios, porque había un código, porque había un libro sagrado como el Corán o la Biblia. ¿Se entiende? Ellos tienen libertad de expresión y de libertad de pensamiento. Entonces, bueno, yo dejaría acá. Por mail me mandan preguntas. Me van pasando los datos para yo poderles hacer llegar los apuntes. Tanto la alegoría de la caverna como el mito del carro alado lo encuentran en todos lados. No lo que yo hablé, que por supuesto es resumen, y que estas clases sí, después les mando fotocopia por mail. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Nos vemos.